¿Son los 10 mandamientos nuestra ley moral? Algunos argumentan, entre ellos adventistas del séptimo día, algunos evangélicos, que la ley ceremonial caducó. En otras palabras, aquello que tenía que ver con los sacrificios de animales, telas, leyes y reglamentos en cuanto a alimentos y cosas así, que se practicaban en el templo antiguo, caducaron, pero que la ley moral, aquello que tiene que ver con los mandamientos, específicamente los 10 mandamientos, todavía están en pie y que tenemos que someternos a ellos, vivir sujetos a los 10 mandamientos. Y también se argumenta de que si no lo haces, entonces esto te da libertad para fornicar, adulterar y codiciar, porque los 10 mandamientos hablan contra eso, y entonces si tú no te sujetas a ellos, estás predicando cierta libertad o cierto libertinaje en cuanto a lo que puedes y lo que no puedes hacer. Voy hoy en día a enseñarles lo que el texto dice en cuanto a esto, y usted se va a sorprender, y yo sé que va a ser edificado por lo que vamos a estar estudiando hoy. Si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Qué gozo es estar aquí juntos estudiando el texto bíblico, y hoy estamos hablando sobre los mandamientos. De nuevo, pero en esta ocasión estamos hablando de que si los 10 mandamientos son nuestra ley moral. Y esto viene porque en estudios que hemos hecho anteriormente, algunos han venido y han argumentado, especialmente amigos, personas que vienen de la iglesia adventista del séptimo día, pero también algunos evangélicos, porque esto ha penetrado a muchos lugares de la iglesia, donde la predicación de la gracia de Dios, la salvación por gracia, por medio de la fe solamente, no es solamente, sino que se le añade algunos requisitos. Ahora, hoy yo voy a estar explicando por qué razón hay error en estas cosas. Le voy a decir exactamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiarlo, vamos a ir texto por texto, y una vez vamos a dejar que el texto bíblico nos hable. Sí, son los 10 mandamientos nuestra ley moral. Mire, Pablo dice, y de antemano le voy a pedir algo. No se enoje conmigo, porque algunos entran y enseguida empiezan a discutir, hasta que no haya estudiado todos los textos que le voy a dar hoy. Sí, no haga conclusiones hasta que no hayamos redondeado el estudio completo, sí, porque si usted se me va ahora, se va a perder lo último, y es donde yo voy a hablar exactamente de cómo afecta nuestra vida los mandamientos y por qué Pablo dice que no robes, no adulteres, no forniques. ¿En qué contexto lo dice Pablo? ¿Lo está haciendo en el contexto de la ley de Moisés? ¿O hay una nueva ley? ¿O qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Y nos está esto sometiendo, regresando a la ley? ¿O verdaderamente es otra cosa? Entonces yo le pido a usted que se quede conmigo, que no se apresure. Abra su Biblia ahí, y los que están acostumbrados a venir con nosotros al estudio bíblico todo el tiempo, qué gozo estar con ustedes verdaderamente. Y traiga su cafecito o su té y su lápiz o su pluma y su libreta, y si es primera vez que está con nosotros, descargue la guía de estudio, que es totalmente gratis, y ahí están todos los textos, mis comentarios y algunas referencias. De hecho, yo voy a estar poniendo algunas porciones de la guía de estudio en pantalla según vamos avanzando en el estudio, pero usted la puede tener con usted también. Sí, mire, vamos a comenzar por 2 de Corintios. Vaya abriendo su Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 3. Pablo nos dice claramente que los 10 mandamientos, y está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley ceremonial. Está hablando de los 10 mandamientos. La ley ceremonial, para los que son nuevos, los que no entienden, son las leyes, en plural, que Dios, es la ley, porque lo habla en singular y le voy a hablar de esa diferencia, pero incluye aquellos preceptos que tienen que ver con
aquellas cosas que eran sombras, símbolos que apuntaban a lo que habría de venir. Por ejemplo, el sacrificio de animales, que apuntaba al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, dice, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. En otras palabras, tiene que derramarse sangre de acuerdo a un principio bíblico antiguo. En este caso, la sangre de animales representaba la sangre de Cristo, pero estos animales eran imperfectos. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que subir cada año a Jerusalén a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo otra vez. Dice Hebreos que no podía quitar los pecados, así dice, usa la palabra quitar. No podía quitar los pecados. Lo que sucede es que los cubría por un año y hacía recuerdo de los pecados, los mantenía en la conciencia, por supuesto. No podía hacer a los que practicaban ese culto, como dice el texto, no los podía hacer libres de conciencia. Regresaban al próximo año, volvían otra vez a ofrecer animales en sacrificio. Esa es la ley ceremonial. No solamente sacrificio de animales, había otra cantidad de cosas. Y usted lo puede encontrar ahí en el Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio. Ahora, inclusive en Números, usted va a encontrarlo en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Bueno, no es Génesis porque es el libro de principios, pero a partir del Éxodo, ahí empezamos a encontrar la ley. Ahora, esos reglamentos, esos requisitos, esos preceptos ceremoniales caducaron una vez venido Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, sí lo puede quitar. Y Él quitó el pecado. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Resolvió el problema del pecado. Y el derramamiento de la sangre de Cristo ya no es una cosa simbólica, como usted lo veía en el templo, sino que es la realidad misma de las cosas, como dice la Biblia. En otras palabras, Cristo es el cumplimiento de todas esas sombras. Y la Biblia nos habla y nos dice exactamente y usa la palabra sombras. Cristo es el cumplimiento de las sombras. En eso estamos de acuerdo casi todos. Evangélicos, adventistas, en eso no hay problema. Todo el mundo está de acuerdo en que no tenemos que sacrificar animales. De hecho, aún en el judaísmo moderno ya no se sacrifican animales. Sí, a partir del año 70 después de Cristo, que vino la destrucción del templo de Jerusalén, ahí pararon ya los sacrificios. Y el judaísmo que nosotros conocemos hoy en día es un judaísmo que se le llama o se conoce como judaísmo rabínico. Este judaísmo en este no hay sacrificio, lo cual es un problema para ellos, no para nosotros, para ellos, porque conforme a la ley, si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para nosotros no es problema porque para nosotros la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, como dice el texto bíblico. No hay problema. Pero estamos casi todos de acuerdo en que la ley ceremonial caducó. Ahí en eso no hay problema. Ahora, mis amigos adventistas y algunos evangélicos han venido a argumentar y nos han dicho de que la ley moral, aquello que tiene que ver con nuestra moralidad, sí todavía está en pie y que tenemos que estar sujetos a esa ley. Y que si no estamos sujetos a esa ley, lo que estamos causando es libertinaje y licencia para pecar. O sea, aquí es donde tenemos un problema. Porque si no somos justificados por gracia solamente, y justificados estamos hablando de justificación cuando venimos a Cristo, y aquella que nos mantiene, aquella gracia de Dios que nos mantiene salvos delante de Él. En otras palabras, fuimos salvos por gracia y somos preservados por gracia. Yo tengo un estudio ahí que se llama Las columnas de nuestra seguridad, donde hablo de gracia para salvación y gracia para preservación. Ahora, cuando empezamos a hablar de esto, cuando empezamos a argumentar esto, tenemos un problema, porque entonces ya no es gracia solamente. Ahora es gracia con algo de ley.
Y venimos a una mezcla, venimos a una liga donde estamos dependiendo de la gracia de Dios en parte, pero del esfuerzo humano, para mantenernos limpios por medio de nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces Pablo nos dice de entrada que esos mandamientos, Pablo les llama un ministerio de muerte. Y también les llama un ministerio de condenación. Cuando la palabra dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Se puede sonar esto como una contradicción, ciertamente. Y la razón es porque verdaderamente, cuando Pablo dice en Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, si la ley, te metes de nuevo debajo de la ley y esa ley te condena, entonces tienes un problema. Vamos a ir a lo que dice el texto bíblico y vamos a comenzar por 2 de Corintios. Ábralo conmigo ahí. Y yo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a ir despacio y preste atención a cada palabra. Sí, gloria a Jesús. Dígame ahí si es nuevo y si es primera vez que está con nosotros, para darles la bienvenida correctamente. Amados, es un gusto que está aquí con nosotros. Dice el texto, y si el ministerio de muerte, note aquí que dice de muerte. En unos segundos usted se va a dar cuenta de qué está hablando Pablo. Pero aquí le llama ministerio de muerte. ¿Sabe usted que cuando la ley fue dada, 3,000 personas murieron en un día? Mire qué contraste. En el comienzo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, 3,000 personas vinieron a Cristo en un día. Quiere decir que 3,000 pasaron de muerte a vida en un día. Cuando la ley fue entregada, 3,000 murieron en un día. Quiere decir que pues Pablo le llama un ministerio de muerte. ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar por qué razón. La Biblia dice que la ley mata. La ley te mata. Vamos a ir por pasos. Si el ministerio de muerte, dice aquí, grabado, diga conmigo, grabado, léalo ahí, anótelo, grabado con letras en piedras. ¿De qué está hablando, amados? ¿Qué ley fue escrita en piedras? No toda la ley de Moisés fue escrita en piedras. Específicamente cuando Moisés descendió del monte y traía las tablas en sus manos, exactamente traía lo que le llaman el decálogo, en otras palabras, los 10 mandamientos. Fueron los 10 mandamientos los que fueron escritos en piedra. No toda la ley fue escrita en piedra. La ley se compone de 600 y tantos mandamientos. Algunos dicen que 613 mandamientos. Si usted añade algunas ordenanzas que hay en libros judíos, para ellos hay más de 613, pero muchos tienen el consenso de que son 613 mandamientos en total. Eso no cabría en 2 tablas para empezar. Pero el texto nos dice específicamente que fueron los 10 mandamientos los que fueron escritos en tablas. Y para los que son nuevos, los que no conocen, posiblemente usted vio la película de los 10 mandamientos. No sé si usted se acuerda, hace años atrás, con Charlton Heston, que descendía él y venía con las tablas en sus manos. Sí, inclusive ahí en la película se ve cuando viene como una especie de fuego, que sería el dedo de Dios, escribiendo los mandamientos en tablas. Entonces, para empezar, Pablo dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Está hablando de qué? Voy otra vez. ¿Qué es lo que fue grabado en piedras? Dígalo conmigo. Los 10 mandamientos fueron grabados en piedras. Dice, vamos otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tuvo una gloria, claro que tuvo una gloria. Nosotros vivimos ahora una gloria mayor por causa de su gracia, pero ese tuvo cierta gloria, tuvo gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Aquí no está diciendo claramente quién fue el portador. A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es una gloria perecedera, que es limitada, tiene un límite. Pero si eso fue así, mire lo que dice el texto en el versículo 8.
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vea el contraste. La ley de los mandamientos, como Pablo le llama también la ley de los mandamientos, que tenía gloria, era un ministerio de muerte. Tenía gloria porque tenía una gloria temporal. Cuando ellos veían al rostro de Moisés, ellos veían el brillo, veían algo glorioso, veían un resplandor. Sí, pero dice la Biblia, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Claramente, porque el Espíritu da vida. Estamos nosotros en un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. La palabra nos lo explica claramente. Entonces dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ahora lo llama ministerio de condenación, primero lo llamó ministerio de muerte, y ahora lo llama aquí ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí está el contraste. Justificación somos justificados por gracia, por medio de la fe. Sí, porque por gracia somos justificados. Ahí está en Romanos, clarito, capítulo 5 de Romanos. Somos justificados por gracia. Justificados quiere decir que fuimos hechos bien o puestos en buen estado delante de Dios. Es lo que quiere decir. Y esto no fue de nosotros. Esto fue completamente obra de Dios. O sea, aquí vemos que Pablo le llama, número 1, a los mandamientos escritos en piedra, es decir, a los 10 mandamientos. Pablo no a la ley completa, no estaba refiriéndose a la ley, para que usted no diga, no, ahí está hablando de la ley ceremonial. No está hablando de la ley ceremonial, está hablando de los mandamientos escritos en piedra, es decir, los 10 mandamientos. ¿Cuántos siguen lo que estoy diciendo aquí? Sí, entonces fue grabado, repítalo ahí, escríbalo, con letras en piedras. ¿Cuál parte de la ley fue grabada en piedras? Específicamente, los 10 mandamientos. Fíjense que Pablo dice que el mandamiento incitó el pecado en él. En otras palabras, en lugar de ayudarlo, y eso es lo que el legalista no entiende, que piensa que si se somete a reglas y a preceptos, eso lo van a mantener santo. Pero es al revés. Porque la ley lo que hace es que incita. En otras palabras, te dice, no hagas esto, pero no te da el poder para que no lo hagas. Por eso es que nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y entonces terminas haciendo aquello que el mandamiento dice que no hagas. Venga conmigo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿de dónde venían las pasiones pecaminosas? Hermanos, es el mandamiento. Es como el niño. Mire, yo estaba viendo un video hace un tiempito atrás. Alguien me mostró un video que lo sacaron de no sé dónde en el internet. Y había un niño que estaba en una casa y los padres le decían, no agarres eso. Yo no sé si era un helado, una nieve o un juguete, algo. Y se iban y cerraban la puerta y tenían unas cámaras. Y cuando se iban y cerraban las puertas, ¿no te acuerdas de eso? Se iban y cerraban las puertas y tú veías que el niño miraba que nadie lo estaba viendo. Entonces iba y hacía exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Porque esa es la naturaleza humana. Sí, si tú le dices a un niño no te subas en esa cerca, en esa barda, es lo primero que va a hacer. Sí, ¿por qué? Porque es la curiosidad de esa naturaleza humana caída, porque fue marcada por el pecado de Adán, que tenemos la tendencia de hacer aquello que es prohibido. Sí, ahora vamos a seguir aquí con el texto, que era por la ley, dice, esas pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para, ¿qué dice aquí? Muerte. Miren lo que produce la ley, muerte. Por eso que Pablo le llama un ministerio de muerte, un ministerio de muerte. Yo lo voy a dar en contraste. Amado, yo no lo voy a dejar a usted solamente con lo que no funciona aquí. Yo le voy a dar el contraste y le voy a decir
cómo la palabra de Dios te lleva a libertad, donde tú estás libre de pecado, libre del pecado, libre de seguir cometiendo pecados. Para que usted no se adelante y diga, oh hermano, usted lo que predica es libertinaje. No, para nada. Al contrario, le estoy dando la solución bíblica para vivir libre de pecado. Y no es someterte a la ley. Pero dice aquí, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Diga conmigo, libres de la ley. Escríbalo ahí en el chat, en los comentarios. Escriba, estamos libres de la ley. Grábese eso, amados. Que usted está en la gracia de Dios. Usted está en un mejor pacto. Un nuevo pacto. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, superior. Sí. Dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella que estábamos en tiempo pasado. Estábamos sujetos. Cuando alguien lo está tratando a usted de sujetar a algo que caducó, amados, eso no tiene poder. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, aquí está, régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Cuál letra mata? La ley. Está hablando específicamente de la letra de la ley. ¿Cuántos están conmigo aquí? Sí. Vamos a seguir lo que dice aquí. Mire el subtítulo que tiene aquí esta traducción. Dice, el pecado que mora en mí. Esta versión, más bien esta edición de la Reina Valera 1960. Algunas quizás no tienen ese subtítulo. El subtítulo no aparece en los originales. Eso fue puesto aquí por los editores. No es necesariamente por los traductores, sino por los editores de esta edición. No. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero para no caer en el error de quienes detestan o odian la ley es santa y buena si la usamos correctamente. ¿Y cómo nosotros podemos usar la ley correctamente? Entendiendo que la ley nos lleva a Cristo. Sí, porque no tiene la eficacia para limpiarnos, pero sí nos dice lo que está mal. Y fue dada para el que está afuera y no tiene el Espíritu de Dios. Y el texto nos dice claramente para quién fue dada. Que necesita un tutor, un ayo, un maestro de niños, que se siente y le diga, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Pero nosotros los que hemos nacido del Espíritu, los que tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, tenemos una ley superior. Y volví a mencionar la palabra ley a propósito, porque le voy a explicar exactamente de qué está hablando el texto cuando lleguemos ahí. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley fue la que le dijo a Pablo, eres pecador. Venga conmigo, porque usted dice, eso que está hablando de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Espérese. Mire lo que dice el texto. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Dónde en la ley encuentra usted este mandamiento de no codiciarás? ¿Dónde está? A ver, para los conocedores. Está en los 10 mandamientos. No codiciarás es uno de los 10 mandamientos. Y Pablo dice aquí que no conoció el pecado si no es por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, claramente, para que no tenga duda, produjo en mí toda codicia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que rompió uno de los 10 mandamientos. Yo no sé si rompió otros, pero por lo menos aquí, y estoy en mi mente yendo atrás, y estoy revisando a ver si hay algo más por ahí. Pero por lo menos aquí, el texto nos está diciendo que Pablo codició. Tuvo codicia. ¿Cuánta codicia tuvo Pablo? Ay, mire lo que dice el texto. Dice, el mandamiento produjo en mí toda codicia. ¿Sabe lo que es codicia? Es desear lo que otro tiene. Prácticamente. Pueden haber muchos tipos de codicia.
Tú puedes codiciar algo material que alguien tiene. Algo material. Tú puedes codiciar el carro que alguien tiene o la casa que alguien tiene. Y ves que esa persona tiene esa casa y dice, ay, yo quisiera esa casa. O quisiera una casa igual que esa. Ahí estás codiciando, amado. Así de sencillo, no tienes que ir más lejos. Puedes codiciar algo que inclusive sea invisible. Puedes codiciar la posición de alguien. Hay gente que codician en un trabajo la posición que otra persona tiene, el jefe tiene. Yo quiero esa de trabajo. Yo quiero esa posición. Por eso andan metiendo cizaña, hablando, chismeando, dañando, hasta que pueden afectar a una persona porque quieren su trabajo. La codicia está ahí en operación. Hay gente que quiere la reputación que tiene alguien, el respeto que tiene alguien, ¿sí? La posición moral, la posición delante de la comunidad, la posición política, la posición financiera, la posición social. Codician lo que otra persona tiene. Hay personas que codician, hay mujeres que codician la belleza, no necesariamente mujeres, hay hombres también, que codician la belleza que otra persona tiene. Pero esto lo he visto en mujeres, no se me enojen conmigo las hermanas. Pero hay mujeres que siempre están viendo a otras mujeres como, ay, mira qué bonito tiene esto, qué bonito. Yo quisiera tenerlo así. Yo quisiera tener lo que ella tiene. Yo quisiera su pelo. Yo quisiera sus uñas. Y luego van a un médico y le ponen silicón porque quieren tener las curvas que otra tiene. Y codician las curvas que tiene aquella otra porque es famosa y porque todos los hombres la miran. O sea, ellas van al médico, al cirujano, para que le pongan silicón porque quieren las curvas que otra tiene. Eso es codicia. La codicia opera en muchas cosas. ¿Cuánta codicia tuvo? Está la codicia sexual. Alguien desea a una mujer, la codicia en su corazón. ¿Me está siguiendo acá? Dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque si la ley, dice, sin la ley el pecado está muerto. Esto es revelación. Esto a mí me abrió los ojos hace años atrás. Me recuerdo el día donde entendí este principio, esta verdad. Sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, lo que mantiene vivo el pecado en tu vida es el mandamiento. Cuando te están diciendo, mira, es como una olla de presión que le está acumulando y presionando y presionando. No hagas esto, no hagas esto, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Amado, ¿sabes qué? Hay más pecado en las iglesias legalistas. En serio, en las iglesias donde todo es malo, hay más pecado. La gente lo hace escondido. Sin la ley, el pecado está muerto. ¿Por qué? Porque la ley es el combustible del pecado. Escríbalo ahí. La ley es el combustible del pecado. En este caso específico, está hablando Pablo de la codicia, que es uno de los 10 mandamientos. Y Pablo dice que los 10 mandamientos dice que son ¿qué? Un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Hay dos cosas bien tremendas acá. Porque la palabra nos enseña a nosotros que Cristo vino a quitar toda la condenación. Dice Pablo en el versículo 9, y yo sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la ley aquí? Lo mató. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él, ¿qué dice aquí? Me mató. Ahí está, amados. Es muerte. De manera que la ley es santa y buena. Y el mandamiento, santo, justo y bueno, es tan bueno y está a tal nivel que tú no puedes llegar. Esa es la cuestión con la ley. Es tan santa, es tan buena, tan perfecta, que no puedes llegar. Por eso es que el Señor nos dio su gracia. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Sí, el mandamiento mata. Escríbalo ahí. El mandamiento mata. Ahí lo tengo en la guía de estudio. El mandamiento
mata. Entonces el legalista va a decir, ay, eso es licencia para pecar. Eso es lo que dicen todos, amado. Así como los tienen ustedes controlados, asustados, manipulados. Eso es lo que pasa cuando usted es parte de una secta, que lo tienen asustado todo el tiempo. Y si no guarda los mandamientos, entonces, usted entonces dice que puedo adulterar. Eso es lo que enseguida entienden. No estoy bajo los mandamientos. Entonces usted está diciendo que puedo adulterar o puedo fornicar. Es lo que yo he leído los comentarios, se enojan mucho. En gran manera se enojan. Y me duele mucho porque veo la ceguedad. Veo que los ojos del entendimiento están cerrados. Hay una ceguera espiritual, amados. Y mi oración hoy es que a ustedes se le caigan las escamas y pueda ver la grandeza de la gracia de Dios. Para eso Dios envió a su Hijo. El Padre envió al Hijo a la cruz para quitar de en medio el pecado. Lo que la ley no podía hacer, dice la palabra de Dios. Por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo. Gloria a Dios. Así fue como sucedió. Entonces cuando usted le da más valor a los mandamientos y usted dice que usted se está manteniendo en santidad porque está guardando los mandamientos, usted lo que está haciendo es que está echando por debajo el sacrificio de Cristo en la cruz. Es afrenta al Espíritu de gracia. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos están gozándose todavía? No se enojó, ¿verdad? Bueno, ahorita sí se va a enojar. Mire esto. Pablo dice, y esta es la respuesta para el que dice que es licencia para pecar. Mire lo que dice Pablo. De ninguna manera. Venga conmigo a Romanos capítulo 6. Dígame que se está gozando porque para mí es un gozo, un privilegio, amado, poder hablar de la gracia de Dios. Sí, yo vivo para eso. Sí, la gracia de Dios no es un mensaje de la Biblia. La gracia de Dios es el mensaje del nuevo pacto. No es un mensaje, es el mensaje. Es el mensaje central del nuevo pacto. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, el Padre lo hizo por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. De manera que todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es por la gracia de Dios. Venga conmigo le dije a Romanos capítulo 6, vamos a abrirlo acá, versículo 1, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, diga conmigo muerto, la otra vez, hace días, hablé del bautismo, la doctrina del bautismo en agua. Dedicamos 2 noches a esto. Y una cantidad de preguntas que respondimos ahí y hablamos del verdadero significado del bautismo y es que morimos con Cristo y resucitamos con Él a vida nueva. Sí, los que hemos muerto al pecado, ¿qué sucede? Esa es la representación del bautismo. Fuimos enterrados, el pecado murió, morimos nosotros con Cristo, fuimos debajo de la tierra con Cristo, en otras palabras. Y resucitamos con Él de los muertos a vida nueva. Quiere decir que estamos muertos al pecado. Vamos otra vez al texto. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Ahí está claramente respondido esto. Sí. En otras palabras, puedo adulterar, puedo robar, puedo codiciar porque no estoy porque no estoy bajo los mandamientos, vamos a ponerlo de esa manera, porque eso es lo que nos argumentan. Que si no está bajo los mandamientos, entonces quiere decir que tengo libertad para robar, tengo libertad para adulterar. Eso es lo que a mí me han acusado. Eso es lo que usted le enseña a la gente. Usted le está diciendo que tienen libertad. No tienes libertad para adulterar, no tienes libertad no tienes licencia para robar o para hacer cualquiera de las cosas que hablan los mandamientos. ¿Sabe por qué, amados? Porque Dios ha escrito en nuestra mente algo bien poderoso. Aquello estaba escrito en piedras, en tablas,
Pero Dios hizo un trabajo. El Antiguo Testamento dice, escribiré mi ley en sus mentes. Está hablando en singular. Y aquí hay una revelación bien tremenda, amados, que algo que me pude dar cuenta, yo creo que es por el Espíritu de Dios, me pude dar cuenta buscando la mención de este versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y mire, hay una cosa bien tremenda porque Pablo deliberadamente cambia una palabra. Hay una palabra que usted ve en el Antiguo Testamento y Pablo deliberadamente, a propósito, la cambia en el Nuevo. Y esto cambia todo. Cambia todo. Y yo diría que es como un tipo de corrección. Mire esto, algo bien tremendamente. No que haya error en el texto antiguo, sino que en la gracia de Dios nosotros vemos la interpretación clara, vemos la intención clara del texto antiguo. ¿Me está viendo acá? Mira, amado, el Nuevo Testamento, nosotros vemos la explicación. El Evangelio revelado a Pablo es la explicación de aquellas cosas que estaban ocultas, del misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido dado a conocer a los santos. Sí, vamos a Jeremías capítulo 31 y preste atención a las palabras. Yo se la voy a subrayar para que usted la pueda ver con claridad. Venga aquí. Y eso es lo que yo le pido al Señor en esta hora, que nos dé el texto, que nos dé el estudio con claridad, que el Espíritu Santo nos dé claridad en el texto. Esa es mi oración, amado, que el Señor nos dé claridad. Sí, 31. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note que aquí dice con la casa de Israel. Sí, bueno, nosotros somos el Israel de Dios, eso se lo doy en otro estudio por allá. Pero vamos a ir por pasos. Después de aquellos días, que sí, en el futuro, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Dice aquí, ¿dónde? En su mente. ¿Qué es lo que va a dar? Mi ley. Note que la ley aquí está en singular, está hablando de una ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor está profetizando que iba a ser un nuevo pacto. Aquí dice nuevo pacto, sí. Este es el pacto. No el pacto antiguo de la ley, un nuevo pacto. Y que en ese pacto, que en este caso con la casa de Israel, después nosotros de las dos naciones, los dos grupos, el Señor hizo uno derribando la pared intermedia, y judíos y gentiles somos salvos de la misma manera y somos partícipes del mismo pacto. ¿Me está viendo acá? Hemos sido hecho una nación, un pueblo, bajo el nuevo pacto. Pero bueno, déjeme no ir allá todavía. Hoy, de hecho, eso lo explico bastante en otros estudios por ahí. Pero hay pacto aquí, diga conmigo, pacto nuevo. Y luego dice que ese pacto nuevo, dice aquí, daré mi ley en su mente. Es para ser escrito en mente, ¿verdad que sí o no? ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Hasta ahí, hasta ahí. Pero Pablo, al mencionar este texto, usted se va a Hebreos, porque continuamente ve en el texto bíblico la mención del texto antiguo una y otra vez. Por eso hay que ir a la raíz. Sí, venga conmigo a Hebreos capítulo 8 y vamos a ver ese mismo versículo, pero ya dado aquí. Cuando yo digo Pablo, amado, Hebreos en realidad no está firmado, no sabemos nosotros exactamente quién es el autor, ¿verdad? No es una carta firmada. Pero yo tengo la sospecha de que es Pablo el autor. Eso lo he dicho en otras ocasiones. Yo escribí por ahí un artículo hace tiempo, hice un mensaje que se titulaba 24 razones por las cuales yo creo que Pablo escribió Hebreos. Un día voy a dedicar un estudio completo a esto. Es algo que debo hacer. Pero bueno, eso es para los que quieren profundizar en eso. En realidad, si no lo haya escrito Pablo, lo escribió uno de sus colaboradores, alguien que andaba con él o que tenía la influencia de él, porque ahí está la influencia paulina en la carta y la doctrina es totalmente paulina. Y hay otras menciones ahí de cosas internas, pruebas internas que nos dicen. Pero bueno, yo no voy a ir allá ahora. Dice, por lo cual, este es el pacto. Yo pienso que es Pablo hablando aquí. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Sí? Por lo cual, este es el pacto. Allá había un hermano hace muchos años atrás, hace más de 40 años, que me decía que él creía que fue Apolos por la manera en que Apolos tenía conocimiento del texto antiguo. Amado, Apolos fue corregido por Priscila y Aquila.
Ellos tuvieron que apartarlo y enseñarle mejor el camino. Sí tenía mucho conocimiento de la ley, pero ellos tuvieron que ayudarlo. ¿Y dónde venía la teología de Priscila y Aquila? Venía de Pablo, amados. Bueno, por lo cual este es el pacto. Ahí dejé caer una perlita, amados, gloria a Jesús. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es lo mismo que dice Jeremías, ¿cierto? Jeremías 31:33, es lo mismo. Pero mire esto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Hasta ahí estamos bien con lo que dice Jeremías. Dice el Señor. Hasta ahí estamos bien. Allá dice Jehová. Dice el Señor. Pondré mis leyes. Aquí no dice mi ley. Aquí dice mis leyes. En plural. Ahí hay mira, amado, eso es una revelación. Eso es algo tremendo. Yo digo que esto no es accidental. A propósito. Deliberadamente, el escritor de Hebreos nos da el texto ahora en plural. ¿Por qué razón en plural? Usted va a ver qué tremendo está esto. Esto es algo tremendo. Mire, yo estoy emocionado porque yo estaba escribiendo esto hace unas noches y le di prioridad a este texto, a este video. Tengo otros videos programados, otros estudios programados y le di prioridad a esto. ¿Por qué razón? Porque esto a mí me hizo brincar. Cuando lo vi, me hizo brincar. Enseguida llamé a mi esposa y le dije, mira esto, tienes que ver esto. Gloria a Jesús. Dice aquí, pondré mis leyes. Jeremías dice mi ley. Aquí dice mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón, plural, las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón Jeremías nos da el texto en singular hablando de la ley como si estuviera hablando de la ley de Moisés? Y el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, nos da el texto en plural diciendo mis leyes, lo cual no es una ley, sino no, son varias. ¿Por qué razón? Porque el texto no se está refiriendo directamente a la ley de Moisés. Venga conmigo, mis amados amigos, mis amados hermanos en la fe, sea que usted sea bautista, metodista, presbiteriano, cualquier tipo de evangélico, incluyendo a los testigos de amigos, testigos de Jehová. No puedo decir hermanos porque usted necesita nacer de nuevo, ya se lo he dicho antes, se lo he explicado. Y a los amados adventistas, dicho sea de paso, hablando de los amados adventistas que siempre se me enojan y yo los trato con cariño porque yo respeto muchas cosas buenas que hacen los adventistas. Yo lo hablo inclusive en este libro que es gratis, se lo voy a regalar. Dicho sea de paso, mire, este librito se llama Los Adventistas del Séptimo Día, secta o denominación. Y algunos han dicho, esta es, si fuera secta, es la menor de la secta porque tiene una cantidad de cosas buenas que es tremendo. Y yo los admiro tremendamente. Mira el diseño que tenemos aquí en la carátula. Gente bien bonita, vestida con corbatas, siempre bien decentes, amados. Esas iglesias, usted va a esos edificios, a esos hospitales, y yo dedico aquí inclusive un capítulo entero a hablar de las cosas buenas que tienen los adventistas. Sí, hablo de sus trabajos, la educación. Mira, amado, sus dietas. Hay un problema porque a veces están tomando leyes dietéticas que pertenecen a la ley de Moisés, pero la manera en que esta gente se cuida, amado, esta gente son fieles al sábado de tal manera que tú los puedes echar a la cárcel y ellos no van a romper lo que creen. Eso yo lo vi en mi nación. Yo vi presos políticos que estaban ahí cumpliendo porque no rompieron el sábado. Y usted dice, wow, qué clase de convicción, qué tremendo, ¿no? Cuando hay algo muy, muy tremendamente superior, y ese es el mensaje que yo doy aquí en el capítulo 18, esperanza para el adventista, porque le amo, amado, y quiero que usted venga a la libertad que hemos nosotros disfrutado en Cristo. Ok, esto es gratis, usted lo puede descargar ahí ahí debajo le voy a poner en la, ¿cómo se dice? En la descripción el enlace para que lo descargue, ¿verdad? Esto sorprende al adventista. Le voy a decir por qué lo sorprende. ¿Por qué lo sorprende?
Porque a usted le dijeron que usted va a ir a un juicio donde le van a pedir cuenta por si guardó o no los mandamientos. Y la gracia quedó a un lado. Yo sé que usted cree que fue salvo por gracia. A usted le dijeron, usted vino a Cristo y usted cree que Cristo le salvó por gracia. Pero ahora depende de su comportamiento. Ahora depende de lo que usted haga, de su esfuerzo. Y lo que yo estoy argumentando hoy en día es que no es así. Su salvación se mantiene no por lo que usted haga, sino por lo que Cristo ya hizo. Quiere decir que su gracia es suficiente no solamente para salvarle, sino para preservarle. Sí, no solamente para entrar, sino también para permanecer. Para los que quieren estudiar más profundamente y quieren entrar más en el texto, y voy a ir de una vez y le voy a decir exactamente qué es lo que dice aquí el texto, porque dice leyes en plural. Y le dije ya que no está hablando de la ley de Moisés. Yo sé que algunos se escandalizan y se enojan, pero le voy a explicar por el texto. Léalo conmigo y usted va a ver lo que estoy diciendo. Los que quieren profundizar más, antes de entrar ahí, aquí tengo teología sistemática para Latinoamérica. De hecho, aquí está el libro completo y está también en cursos. Usted puede tomar los cursos, son 11 cursos, 11 ramas de la teología sistemática. El Señor nos permitió escribir esto hace años. Esto es un libro que usted puede tener de consultas ahí en su librero. Usted que es pastor, que es ministro, todo lo que tiene que ver con doctrina bíblica, ahí está, amado. Sana doctrina, sí. Le voy a dejar la información sobre el libro y sobre los cursos, se la voy a dejar ahí en la descripción, debajo de esta transmisión, sí. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón dice el texto leyes en plural? No se refiere a la ley de Moisés. Vamos a comenzar por la ley real. Número 1, la ley real. Venga conmigo a Santiago, capítulo 2. Vamos a Santiaguito, aquí porque Santiago está tremendo en cosas que tienen que ver con la ley. Dice, si en verdad cumplís la ley real, dice ley real conforme a la escritura, y luego aquí te dice que es la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Te está diciendo Santiago, si cumples esto, que verdaderamente la persona que primeramente dijo esto fue Jesús en los días de su carne. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como lo dice la ley, ¿me está siguiendo acá? Como lo dice el mandamiento, sí. Y Cristo dice, ¿sabe qué? De esto se trataba toda la ley y los profetas. Todo tiene que ver con el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. En otras palabras, ama a Dios y ama a otros. En inglés decimos love God, love people. Ama a Dios y ama a la gente. Pero vamos a seguir la ley real. Señor, si te ordena, si te manda, si te diga que ames. Pero Él te amó primero. Tú no amas para ser salvo. Tú amas porque fuiste salvo. Sí, amado, amor es fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir fruto? Es un resultado del Espíritu. Cuando tú fuiste salvo por gracia, el amor de Dios vino a tu vida. Gloria a Dios. Ahora puedes amar. Antes tú no podías amar. El amor era un amor imperfecto. Fíjese que amor incondicional solamente es conocido y posible por medio de Jesucristo. Yo no entendía lo que era amar a mis enemigos. A mí me decían de chiquito en el catecismo de niño que tenía que amar a mis enemigos. Yo miraba y decía, pues ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a amar a este ingrato que me está diciendo nombre y me está molestando con ofensas en la escuela? ¿Cómo le voy a decir bullying? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo lo voy a amar? Eso no se puede. Y usted no puede en la carne. Eso no es posible que usted ame a sus enemigos. Pero cuando usted es transformado, es nacido de nuevo, usted entiende la paz que viene a uno cuando ama a sus enemigos. Pero yo no me enojo con la gente que nos critican, que nos persiguen. Amados, hay gente que critica todo. No importa lo que digas, cómo lo digas, como quiera que lo hagas, ellos se van a enojar. ¿Por qué razón se van a enojar? Porque hay gente que está amargada, amados. Y verdaderamente a uno lo que le da es dolor. Y a mí me da dolor cuando vienen y se enojan conmigo y critican. Cuando la serie que hablamos, que estuvimos haciendo
sobre los amados adventistas del séptimo día. Mira que se enojaron conmigo. Yo tanto que los amo y los respeto, gente que yo quiero tremendamente. Quiero ayudarles a venir a la gracia de Dios completamente. A gracia sobre gracia. Y nos han dicho ofensas, nos dicen cosas, nos han dicho de anticristo para abajo. Eso es lo menos. Ofensas. Gente enojada. Yo digo, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enojan si verdaderamente los estamos ayudando? Yo sé que la religión es tremenda y hace mucho daño. Pero bueno, ahí está la ley real. En inglés sería de royal law o royal. En otras palabras, como la ley de los reyes. Sí, esa es la ley. Esa es una de las leyes que el Señor pone en nuestra mente. Nosotros ahora podemos amar porque tenemos en nuestra mente esa ley real. Sí, escríbalo ahí. Puedo amar porque tengo en mi mente y en mi corazón la ley real. La ley real está dentro de mí. La ley real habita en mí. Por eso puedo amar al prójimo como a mí mismo. Cuando están conmigo acá. Otra ley, la ley de la libertad. Y ahí mismo en Santiago, vamos a Santiago 1:25. Venga, que esto se va poniendo bueno. Esto va mejor. Cada minuto que va pasando, esto se va poniendo mejor. Por eso que siempre le digo, mira, amado, esto es como los trenes antiguos esos de las locomotoras, aquellas que habían de vapor, que costaba trabajo echarlas a andar. Nuestro ministerio siempre ha sido así, amado. Nosotros allá en el campo misionero, años predicando en la carpa, teníamos servicio de 6-7 horas cada noche, 6-7 horas. Cada noche a la 1 de la mañana terminábamos los servicios. Eso se llama avivamiento. Así se llama, avivamiento. Pero ¿sabe algo, amado? Gente viniendo a Cristo, gente siendo sana, gente testificando. Teníamos una gloria cada noche y muchos van a testificar y pueden testificar de eso, que son testigos que estuvieron con nosotros en esos años, aunque hace décadas ya. Y le voy a decir algo, amados. Le voy a decir algo bien tremendo. El gozo que viene cuando uno es nacido de nuevo, verdaderamente por gracia, y uno entiende que fue por gracia, ese agradecimiento que viene a nosotros nos hace servir al Señor de tal manera, amados, que ni nos cansamos. ¿Qué estoy diciendo aquí? No quiero desviarme del tema. Vamos al texto acá. Más, dice verso 25, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice aquí, la ley de la libertad. No está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, está hablando de la ley de la libertad. ¿Qué libertad? La libertad del Espíritu, le voy a hablar de eso. Atentamente en la perfecta ley. La perfecta ley, amados, la ley de Moisés, dice la Biblia que era un pacto con defecto, dice Hebreos. Dice que no pudo perfeccionar nada. La ley no te podía perfeccionar. La ley te decía lo que estaba mal y hasta ahí. Ahora tú sabías que estabas en pecado, pero no tienes la solución, no hay salida. Guardándola, nunca sales. Porque el mismo Santiago dice en el capítulo 2, verso 10, que si rompes en un artículo de la ley, ya eres culpable de toda. Si eres obediente 99% de la ley, pero rompes 1%, ya eres culpable que lo rompiste todo. La ley es una proposición de todo o nada. Escríbalo ahí. La ley era una proposición de todo o nada. O lo guardas todo perfectamente, y si no puedes guardarlo todo perfectamente, pues eres culpable de todo. ¿Y quién pudo guardarla perfectamente, amados? Solamente Jesús, Dios mismo, tiene la capacidad, la habilidad de poder guardar el texto completamente. Y el Señor nos enseñó en los días de su carne el propósito verdadero del texto. Nos explicó la ley, lo que significaba, para qué era la ley. ¿Me está siguiendo? Y yo he explicado en otros estudios exactamente cuál es el propósito de la ley, que es llevarnos a Cristo, mostrarnos el pecado, pero no puede perfeccionarnos. ¿Cómo somos perfeccionados? Hebreos capítulo 10, verso 14 dice que con una sola ofrenda Él perfeccionó a los santificados para siempre.
¿Cuántas ofrendas? Una sola, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Lee el capítulo 10 completo. Lee el capítulo 8, 9, 10 de Hebreos. La ofrenda del cuerpo de Cristo, lo que no pudo hacer la ley. La ofrenda del cuerpo de Cristo. Por medio de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, nosotros fuimos perfeccionados. Quiere decir que fuimos completados. Es lo que quiere decir la palabra. ¿Sí? Ahora aquí dice Santiago, en la ley perfecta, la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Oye, mire esto, de obra, este será bienaventurado. ¿De qué obra? De esa obra buena que tú sigues una vez que fuiste perfeccionado. Tú no eres salvo por obras, pero mire esto, si caminas en esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduvieses en ellas. Ahí está en el capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia soy salvo, verso 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice el texto, el versículo 8 al 10. Fuimos no salvos por obras, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. En otras palabras, no fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe. No fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. ¿Y cómo podemos nosotros caminar en esas buenas obras? Cuando estamos en la libertad del Espíritu, en la ley de la libertad, perseverando en la ley de la libertad. No es una ley que es para salvarte, es una ley para que abundes en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Le doy otro texto más. Venga conmigo a Santiago, capítulo 2. Vamos otra vez al 2. Vamos a un versículo diferente ahora. Dice el versículo 12. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no por la ley de Moisés. Vengan conmigo, amados, otra vez, amados adventistas, que dicen que van a ser juzgados, van a ir a un juicio. Sí, yo hablo de eso aquí en el libro, aquí hablo de toda la doctrina por partes, toda la doctrina adventista, ¿sí? Y hablo aquí de argumentos en cuanto al guardar la ley, hablo de la justificación, hablo del juicio investigador, hablo del sueño del alma, hablo de lo que es aniquilacionismo, todas esas doctrinas, y aquí argumentamos, ¿sí? Pero el tal juicio investigador, yo le expliqué a ustedes dónde vino eso, los fundadores, dónde está el error, y le están diciendo a usted que usted va a ser juzgado por la ley de los mandamientos. Cuando el apóstol Pablo dice que esa ley dice que es un ministerio de muerte y que es un ministerio de condenación. Escríbalo conmigo ahí. La ley es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. Es santa, es buena, es santa, pero a la misma vez es de muerte y de condenación. Es santa, tan santa que te condena. Es tan santa que tú no puedes llegar a cumplirla y por eso te condena. Bueno, aquí en Santiago de nuevo, capítulo 2, verso 12 dice, así, ¿qué dice? Hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados. ¿Juzgados qué? Por la ley de la libertad. ¿Dónde vamos a ser nosotros juzgados? No va a ser un juicio investigador, va a ser en el tribunal de Cristo, donde cada uno va a hacer ¿qué? Va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, mientras estamos en este tabernáculo terrenal, en este cuerpo de humillación. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos. ¿Para qué? Para recibir o no galardones, no para ser echados al lago de fuego. Eso allá en el gran tribunal, ¿cómo se dice? En el trono, el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, donde va a estar la bestia, van a estar el falso profeta, los enemigos de Dios van a estar en ese juicio para destrucción. Para destrucción. Pero usted no va a estar ahí, amado. Usted ha sido redimido por gracia, salvo y perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Su pecado fue quitado, fue borrado, fue echado en el fondo de la mar. Dice la palabra de Dios que Dios no se acuerda más de ello. No me acordaré más de sus pecados y sus rebeliones, sus transgresiones. No me acordaré. Dios se olvidó de su pecado. ¿Cómo es que se lo va a sacar otra vez en el futuro? Que le va a pasar un proyector, un video y le va a enseñar sus pecados ahí en un juicio. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Usted va a estar en el tribunal donde van a estar los redimidos. En ese tribunal usted va a ser juzgado
Sí, por la ley de la libertad. Diga conmigo, la ley de la libertad. No la ley de Moisés, esa caducó. El fin de la ley es Cristo. Capítulo 10, verso 4 de Romanos. El fin de la ley es Cristo. Sea que lo interpretes de una manera u de otra. Si es el fin porque se acabó o si es el fin porque para eso era. Algunos que dicen, no, porque no quiere decir que se acabó, sino que es el fin de para qué es. Bueno, es lo mismo. Como quiera que lo vea, de las dos formas funciona. Si es para llevarte a Cristo, el fin de llevarte a Cristo, bueno, ahí está. Sí, completamente. Caducó. Es un pacto que se venció. Tenía fin, tenía expiración. La gracia es un pacto eterno. No termina, no se expira. Es eterno. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? O sea, dice la ley de la libertad. Diga conmigo, la ley de la libertad. Ya hablamos de ¿qué? La ley real, hablamos de la ley de la libertad y ahora vamos a hablar de la ley del amor. Y por supuesto tenemos que ir a Primera de Juan. Venga conmigo a Primera de Juan, hablar de la ley del amor. Esas son las leyes que están escritas en nuestra mente. La ley del amor dice, y este es su mandamiento en singular. ¿Cuántos? Uno, un mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es para salvación, porque el que no cree no puede ser salvo. Y nos amemos unos a otros. Ahí está la ley del amor. Unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué es lo que está diciendo el texto acá, amado? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque para salvación hay que creer. Que creyere y será, dice la palabra, fuere bautizado, será salvo. Ya hablé en el bautismo, lo que significa ser bautizados en su cuerpo. Y no dice, nos amemos unos a los otros. ¿Qué quiere decir que nos amemos unos a los otros? Ahí lo dijo Santiago. La ley del amor. Hay sinónimos en esto, amados. Porque al final todo se va reduciendo a una misma cosa. La ley del amor. Sí. ¿De dónde viene esto? Marcos, venga conmigo a Marcos. Capítulo 12. Marcos capítulo 12. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, pero dice aquí Jesús, está citando la ley, pero dice aquí, este es el mandamiento principal. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Venga conmigo, ni el sábado. No, amados. Mire, lo que está diciendo el texto aquí es que al final del día se trata de amor. Y a esto el texto le llama, Santiago le llama, la ley del amor. Sí, la ley de la libertad, la ley real. Venga con esos nombres en plural. Y vamos a número 4, que sería la ley del espíritu de vida. Dije 4, pero en realidad no le puse números en la guía de estudio. No quiero enumerarlos ahí y lo hice a propósito, sí. Pero aquí lo tengo. Déjeme ponerle la guía de estudio para que usted la vea aquí. Sí. Y aquí le puse todo lo que significa leyes en plural. Y empezamos por la ley real, la ley de la libertad, sí, la ley del amor, y vamos acá, la ley del espíritu de vida. Y esto es súper importante. No, yo le dije a usted que le iba a dar 2 razones. Estoy todavía en la primera y me voy a ir a la segunda, pero permítame cerrar la idea con este texto, ¿sí? Venga conmigo aquí otra vez a su Biblia y vamos a Romanos capítulo 8. En estos días Romanos capítulo 8 ha estado en mi corazón bastante y he estado regresando y escudriñando. Porque la ley del espíritu de vida, otra ley aquí, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? ¿De dónde viene eso, amado? ¿Qué es la ley del pecado? Es aquella regla que te ata. ¿Y de dónde viene eso?
del mandamiento. El mandamiento decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, todo tiene que ver con lo que tú hagas, y como no lo haces, mueres. Por eso Pablo le llama un ministerio de muerte. ¿Me está viendo acá? Eso es lo que hace la ley, amado. Dice: no, pero es que yo soy salvo por gracia, pero nomás me soy obediente. No, amado, eso se llama levadura, y un poco de levadura leuda toda la masa, contagia todo. Usted no puede estar viviendo en gracia y en ley a la vez. Tiene que ser o gracia o ley, dice ahí el texto en Romanos, claramente. La ley del espíritu de vida te libra de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, ¿cuál es la ley del espíritu de vida? Estamos en un pacto del espíritu. ¿Me está siguiendo acá? Es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. O yo le dije a usted que le iba a dar dos cosas, dos razones. Le dije a usted dos razones, se lo dije acá, por lo cual, déjeme regresar aquí, dos razones, lo tengo en la guía de estudio acá, dos razones para contrarrestar el argumento de que algunos dicen: oh, si no guardo los mandamientos, entonces lo que está diciendo es que puedo robar, puedo matar, puedo hacer lo que sea porque tengo libertad, o tengo libertinaje, o tengo licencia para esas cosas. Es lo que interpretan. Sí, amado, el que no ha sido salvo es lo primero que ve. Y eso me dice a mí que muchos todavía no han nacido de nuevo. El que no ha sido salvo, no ha sido redimido por gracia, lo que ve siempre es eso. Quiere decir que puedo hacer esto. Fíjense que en su mente lo que está buscando es eso. En el momento que le da libertad, salen corriendo a pecar. Quiere decir que nunca fueron salvos. Una persona que en el momento que recibe libertad sale corriendo a pecar, es que eso es lo que tenía, eso es lo que ama. Ama el pecado. Eso nos dice a nosotros que no fue nacido de nuevo. En este caso, es bueno que suceda para que de una vez salgan los que son y los que no son. Eso es dura esa palabra, pero es la verdad. Sí. La ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Número 2. Pablo nos recuerda las consecuencias de la mala conducta y menciona pecados por nombre. Por esa razón, escuchen esto, por esa razón, esto no es libertinaje. Por esa razón, esto no es licencia para pecar. Ya le dije. Sí, le expliqué. ¿Por qué? Bueno, el texto está hablando de que en nuestra mente fueron escritas estas leyes. Ley del amor, ley de libertad. Fueron escritas en nuestra mente. Y como en nuestra mente están escritas esas leyes, nosotros podemos caminar en libertad. Porque la ley de libertad está en nuestra mente. Podemos caminar en amor. La Biblia dice que andemos en amor. Podemos caminar en amor porque la ley del amor está en nuestra mente. ¿Cuántos están conmigo acá en esta hora? Hay una diferencia muy grande. Porque estas leyes son leyes de libertad, son leyes de bendición. Pablo nos recuerda, número 2, las consecuencias de la mala conducta. En otras palabras, Pablo no está engañando a nadie, no está negando nada. Él te está diciendo: ¿sabes qué? Venga conmigo a Efesios, rapidito. Fornicación, toda inmundicia, estas cosas están escritas en tu mente. ¿Sabes que cuando tú, mira, amados, gente que no conoce el texto, en su conciencia, no matan, ellos no están sometidos a ninguna ley, pero en su conciencia, el ser humano es portador de la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen. Los que estamos redimidos, entramos en una luz nueva. Los que no están redimidos, de todas formas son criaturas. No han nacido de nuevo. Si no vienen a Cristo se van a perder. De todas formas, son creados. Fueron creados por Dios. No son nueva criatura como nosotros. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. Que está en Cristo, nueva criatura es. Ellos no son nueva criatura, pero son criaturas. Pudiéramos decir vieja criatura. Viejas criaturas. ¿Por qué razón? Porque fueron creados y son portadores de la imagen de Dios. Y ahí hay un código moral que usted lo ve en las cortes seculares
Usted ve a los ateos no andan matando gente. Los ateos saben que el adulterio es malo. Los ateos saben que la fornicación es mala. Ellos lo saben. Ellos saben que las borracheras hacen daños. Ellos saben todo eso. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, Pablo dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 3. De hecho, esto yo lo toco en detalles en el estudio de la carta a los Efesios. Porque al principio de la carta a los Efesios, usted ve a Pablo hablando de la identidad del creyente. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? El misterio que había estado oculto de los siglos y edades. ¿En qué consiste el evangelio? Todo lo que es, lo que somos, quiénes somos en Cristo. Hemos sido traspasados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, todo lo que somos en Cristo. Ahora, escuche bien esto. Escuche bien esto. En la segunda parte de la carta, Pablo empieza a hablar de la conducta del creyente. Si estamos en gracia, ¿por qué Pablo habla de la conducta del creyente? Nos está recordando que la gracia no es libertinaje, no es tomar la libertad que tenemos en Cristo como ocasión para la carne, hablando en su mismo lenguaje. Entonces dice el verso 3, pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No te está condenando, te está diciendo que ni la nombre, no debe de existir entre nosotros. Ni palabras deshonestas. No estoy diciendo que no haya condenación, ya fueron condenados. Mira, amado, los que andan en tinieblas ya fueron condenados. El que no cree, dice ahí capítulo 3 de Juan, ya fue condenado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, dice que la avaricia es idolatría. El mensaje que se predica los domingos en muchas iglesias hoy en día, que Dios te va a dar esto y te va a dar lo otro, y que si tú lo decretas y lo confiesas y lo declaras, puedes tener esto y puedes tener lo otro, y todo se trata de acumulación, acumulación, acumulación. Eso es avaricia que está siendo predicada desde los púlpitos, lo cual es idolatría. Y Pablo no lo esconde, yo se lo estoy diciendo acá también. Dice, ninguno que practica la idolatría por medio de la avaricia, los que andan confesando que Dios le va a dar un avión. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué razón? Porque los que andan practicando estas cosas son hijos de desobediencia. Pero aquí está la advertencia. No seáis pues partícipes con ellos. Tú no eres de ellos. Tú eres una nueva criatura. Tú estás redimido. Pero no hagas lo que ellos hacen. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí le habla del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, en mayúscula, un E mayúscula, que es el Espíritu Santo, es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, amados, no es libertad para andar haciendo cosas malas. El texto nos está ayudando ¿a qué? A poder identificar. A los corintios le dice algo más o menos parecido. 1 Corintios capítulo 6, a ver si lo tengo acá, aquí está, mire, 1 Corintios capítulo 6, venga, lo voy a poner acá en pantalla. Dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de esa gente. Pero esa gente no son creyentes cuando están conmigo acá. ¿Para quién fue dada la ley? La ley fue dada ¿para qué? Para el desobediente, dice el texto. Sí, la ley condena a esta gente, a todos. Es la que les dice que se van a perder. Y esto erais
Nosotros no estamos bajo la ley, estamos en gracia. Esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga conmigo, ya yo fui lavado. Ya habéis sido santificados, separados para Dios. Ya habéis sido justificados. Gloria a Dios. Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y mire lo que dice aquí Pablo, para que no tenga duda. Todas las cosas me son lícitas. Usted puede ir y tomarse unas cuantas cervezas y emborracharse, si usted quiere, y practicar esa obra mala, como hacen los hijos de desobediencia. ¿Te va a quitar Dios la salvación? No. Posiblemente te dé un problema en el hígado y te enfermes. Y posiblemente tengas cáncer en el hígado por medio del alcohol y vas a destruir tu familia y vas a destruir tu matrimonio y vas a destruir a tus hijos. Vas a tener unas consecuencias terribles que el pecado tiene en esta tierra. Consecuencias naturales, físicas. ¿Me estás siguiendo acá? El Señor no te está diciendo te va a echar al infierno. Si eres un hijo de Él, hay hijos que tienen debilidad y siempre están cometiendo cosas y no se pueden salir y continúan cometiendo el mismo pecado. Son hijos, pero no están viviendo, no están reinando en vida, están atados. Porque esa mente no ha sido renovada, pero cuando esa mente sea renovada, ellos van a dejar todas esas cosas. Porque te es lícito, pero no te conviene. Si tú dices una mala palabra, yo no estoy diciendo que vas a perder la salvación por decir una mala palabra. Eres un mal hablado. La gente te va a perder el respeto. Tus hijos te van a perder el respeto. Tienes poco vocabulario. Y tu conciencia tiene problemas. Porque luego te sientes culpable por hacer esas cosas. Y entonces viene ese tipo de condenación. A alguien que no está condenado, pero viene ese tipo de condenación a tu mente. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pablo dice que él cayó en toda codicia. Dice toda, la palabra toda codicia. Eso está tremendo. Rompió uno de los 10 mandamientos. Cayó en toda codicia. Codició todo. Yo no sé cuántas cosas serían o qué cosas serían, pero eso es bastante amplio. ¿Me está siguiendo acá? Pero no perdió su salvación. Porque él no es justificado por guardar los 10 mandamientos. Si hubiera sido justificado por guardar los 10 mandamientos, pierde. Por eso es que el legalista se tiene que estar arrepintiendo todos los fines de semana, todos los domingos. Corren para el altar porque ellos creen que pierden la salvación cada domingo. ¿Me está oyendo acá? Tú codiciaste, te pasó a un buen auto por el lado en el freeway, en la autopista, y dijiste, mira qué bonito carro, yo quisiera uno. Y empiezas en tu mente a darle vuelta. Yo quiero un carro así, yo quiero un carro así. Estás codiciando. Pero Dios no te quita la salvación por eso. Porque ahí al final del capítulo 7, ahí hay soluciones. En otras palabras, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y seguidamente en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, ahí te dice, Pablo te dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Esto está tremendo, amados. Yo creo que esto explica por qué razón, los 10 mandamientos, y esta es la respuesta, los 10 mandamientos no son nuestra ley moral. En nuestra mente tenemos escritas las leyes en plural. Y estamos hablando de cuáles leyes, ya le dije cuáles son. En las cuales tú fluyes, en las cuales tú te gozas, porque estás bendecido ya con Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús, amados? Amados, aquí le voy a dejar más. Y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.